Vamos a abrir juntos las Escrituras, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo número 34. Para podernos ubicar un poquito en el contexto, estamos a las faldas del monte de Sinaí. Dios ya había para este momento ordenado que se construyera el tabernáculo de reunión, este lugar provisional que iba a fungir como el lugar donde la presencia de Dios habría de estar ministrando. Y una de las cosas que Dios nos enseña en este lugar es el poder y la grandeza que tiene su gloria. Y todos los que con él estaban, junto con Moisés, el pueblo de Dios, estaban mirando atentamente a lo que estaba sucediendo en este momento, en esta serie de días, porque no solamente fue, digamos, un solo día, sino fueron varias semanas en las que el pueblo estuvo ahí delante de la presencia de Dios, hermanos. Varias semanas que estuvieron ahí a las faldas del monte antes de partir a la tierra de Canaán. Y sucedieron varias cosas en este lugar. Y entre las cosas que acontecieron fue que Moisés sube al monte del Sinaí y Dios le otorga los 10 mandamientos. Yo creo que la mayoría habrá visto en algún momento estas películas, ¿no?, de los 10 mandamientos, donde habla Dios con Moisés y le escribe con su propio dedo los 10 principios que habrían de regir la relación con Dios y la relación con el ser humano. La mayoría de las veces, hermanos, tristemente encontramos que las congregaciones hacen un énfasis muy fuerte en lo que tiene que ver en la primera parte de estos 10 mandamientos, los primeros mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con Dios, y muchas veces se hace muy poco eco de la segunda parte que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, ¿sí? Y en esta segunda parte, la amarás a tu prójimo como a ti mismo, muchísimas personas fallan en su trato con nosotros, con otros seres humanos. Es decir, podemos tener muy claras las ideas y muy claros los principios y las doctrinas que nos enseñan a convivir con Dios, pero a veces dejamos de lado el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces se pierde la obediencia cuando no se obedece al 100%. Una obediencia que tiene un ingrediente del 95% de obediencia y 5% de mi propia opinión, ya no es obedecer, ya es tomar en cuenta mi propio punto de vista, ¿sí? Entonces, el pueblo estaba en las faldas del monte del Sinaí. Había relámpagos, había truenos por todos lados, había un gran estruendo, y en aquel momento la Escritura nos enseña que se dio un suceso muy peculiar. Imaginemos que había salido todo el pueblo de Israel, y en el capítulo 32, ahorita regresamos al capítulo 34, en el capítulo 32, en el versículo número 1, se nos narra un evento muy triste en la historia de la vida, el recién comienzo de la vida de Israel. Dice el capítulo número 32, versículo número 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos nada, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, ya Moisés llevaba varias semanas, ¿sí? 3 semanas, por ejemplo, son más o menos 21 días. Estuvo 40 días, de hecho, en el monte de Sinaí, recibiendo las ordenanzas de Dios, recibiendo las instrucciones de cómo el pueblo debía de tratarse unos a otros y de tratar su relación con Dios. Es decir, en estos 40 días Moisés estuvo recibiendo todas las ordenanzas que Dios le estaba brindando acá para el pueblo, para que la nación se levantara como una nación por encima de las demás naciones que iban a estar en aquella tierra de Canaán. Y entonces se comienza a tardar Moisés, y lo que sucede es que el pueblo dice: bueno, pues como tarda mucho y yo soy muy impaciente, mejor haznos dioses que nos dirijan. Y esto nos habla del corazón del pueblo, que es muy apresurado, muy pronto, muy acelerado, queremos todo rápido, y no nada más es una cuestión de esta generación de todo rápido, ¿no? Del horno de microondas. No, aquí vemos que la generación en sí, el corazón del hombre, es así, es poco paciente, es muy impaciente. Y entonces todo lo quiere en el momento en que considera su propio corazón que es necesario, que es el momento oportuno, ¿sí? Y entonces, en lugar de esperar, porque ellos veían a lo lejos, veían los truenos, los relámpagos, o sea, Dios estaba ahí, ¿sí? Y Moisés estaba ahí y había subido a este lugar, al lugar donde estaba Dios hablando con Moisés, pero el pueblo estaba muy impaciente, ya se había fastidiado, ¿sí? Ya se había cansado de estar esperándolo, y entonces se les ocurrió la brillante idea de decir: bueno, pues vamos a hacernos nuestros propios dioses, pero como yo no soy nadie para poderlos hacer, me voy a acercar al hermano de Moisés, a Aarón. O sea, nuestra conciencia no es para nada ingenua, y nos está remarcando, y nos remarca cuando las cosas no se están haciendo de manera correcta, ¿sí? Y entonces, para tratar de santificar o hacer más espiritual la petición, se acercan con Aarón, o sea, con el hermano de Moisés, ¿no? Es decir, pues vamos a ir para que no se escuche muy fea la petición y la rebeldía, ¿sí? La impaciencia, pues me voy con el hermano de Moisés, ¿no? Oye, tu hermano pues ya no viene, ¿ya cuánto tiempo tiene? Y se ha tardado mucho y ya no está aquí. Y entonces, de esta manera, la conciencia de estos personajes de este pueblo queda así como diciendo: bueno, le estamos dando su lugar, ¿no? A Moisés finalmente. O sea, sí, no somos tan malas personas sin pedirlo, le estamos dando su lugar al hermano, ¿no? De Moisés, porque pues él tarda mucho en descender. Es una manera muy manipuladora para nuestras conciencias de decir qué es lo que quiero, ¿sí? Pero para que no se oiga tan feo, me voy a decírselo mejor a la persona que estaba más cercana al líder, que no ha bajado, que ya dejó de existir, ¿no? Y esto nos deja ver la impaciencia del corazón del hombre y cómo el ser humano tuerce una situación para poder imponer su voluntad ante las cosas que Dios quiere hacer. ¿Sí lo alcanzamos a entender aquí, hermanos? O sea, sí alcanzamos a ver, ¿no? Mejor no se lo decimos, no lo hacemos nosotros, ¿no? Porque entre ellos sí había quienes lo podían hacer. Había herreros, había gente que, según su oficio, pues seguramente podían haber hecho en el Cerro de Oro lo mismo que Aarón. Pero para que no nos caiga a nosotros la responsabilidad, mejor la bateamos, ¿no? Aarón, ¿qué crees? Pues que ya se tardó tu hermano. Mejor lo hacemos por aquí. Este es un camino alterno, ¿sí? Y fíjense el versículo número 2. Y Aarón les dijo:
apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Pues no se molestó mucho Aarón, ¿verdad? O sea, no se dijo, no, ¿qué les pasa? No los regañó tampoco. No se mostró muy defensivo de su hermano, sino que dijo, pues, tráiganos, ¿no? O sea, rapidito y de buen modo. No vemos aquí que hubiera de parte de Aarón, en este caso, una resistencia ante lo que les estaba pidiendo el pueblo. Y tengamos en cuenta que Aarón estuvo presente cada vez que iba delante de Faraón a pedirles que el pueblo saliera. O sea, Aarón no era inocente en su conciencia. Sabía que no era correcto, pero pues a quién le dan pan que llore, ¿no? Entonces lo estaban considerando, lo estaban poniendo como alguien importante, y por lo tanto le gustó la idea a Aarón y les hace su becerro de oro. ¿Sí? Entonces todo el pueblo feliz porque ya tenía su becerro de oro, ya tenía sus dioses con D minúscula, ¿no? Pequeñito. Ya tenían a quien poder seguir, a quien poder adorar. Y no era algo nuevo, amados. El becerro de oro era una esfinge egipcia. ¿Sí? O sea, no era algo que se les hubiera ocurrido, ay, un becerrito, tráiganse y vamos a ponerlo aquí, lo hacemos bonito así, y que sea nuestro Dios. No, ya lo traían como una inercia de Egipto. Entonces podemos ver aquí que las cosas que muchas veces arrastramos nos pueden causar daño, nos pueden afectar nuestro presente. Recordemos que aquí el pueblo de Israel lo que estaba haciendo estaba iniciando una relación con Dios, porque antes ellos no conocían a Dios. O sea, ellos habían crecido desde pequeñitos como esclavos en Egipto. Esa generación que estamos viendo ahorita era una generación que desde pequeñitos habían crecido con ciertas ideas, esclavos. Y el Dios de sus padres era como ir a misa hoy en día, ¿no? Como ir a cualquier culto y nada más presentarse y salir exactamente igual que como se entra, sin ningún tipo de cambio. Para ellos era el Dios de sus padres, de sus antepasados. Pero ¿quién lo conociera? No tenían ni idea. ¿Sí? La generación que estamos viendo es una generación que había oído de oídas acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solamente esos tenían como nociones lejanas. ¿Sí? Hoy en día las personas viven así. Viven con nociones como históricas, como lejanas, como si Dios, sí, yo soy su pueblo, y aquí me trajo Dios y aquí no, me dio la vida y gracias a Dios que estoy aquí, gracias a Dios por esto y gracias a Dios por aquello, pero así como si fuera parte de la historia de nuestras vidas nada más, como algo lejano, como si Dios no estuviera presente en nuestras vidas. Y en muchas ocasiones la verdad es que actuamos de esta forma. Actuamos de tal manera que vemos a Dios como alguien ajeno, alguien que está despreocupado y que está desocupado de nosotros. ¿Sí? Y que lo que nos pase o nos deje de pasar, pareciera que no le tiene mucha importancia. Así se veía el pueblo de Israel mientras estuvo en Egipto, como un pueblo que sí estaba creciendo, estaba siendo multiplicado. Los egipcios le tenían miedo al pueblo de Israel por la cantidad de gente que ya tenía, pero nada más era eso. No tenían una experiencia que les diera la conciencia, tal cual, la conciencia de la presencia de Dios. Ellos sabían de un Dios, sí, pero no lo conocían. No tenían en su corazón esa noción, esa conciencia, esa vida despierta que nos hace saber que Dios está en un lugar, que Dios nos está hablando, que Dios nos está llamando la atención acerca de algo, nos está dando una promesa, nos está bendiciendo, etc. Ya se quedó muchas veces, para muchas personas, ya se quedó como un Dios de historia, de mi pasado. La salvación queda como un evento en el pasado.
que en el presente pareciera no influir en lo que hacemos. Puede ser ese tu caso. Sí, sí es cierto, tuviste un momento muy hermoso antes, tuviste un momento lleno de fuego, donde dices, es que yo sentía de verdad muchas ganas de hacer esto, muchas ganas de hacer aquello. Yo tenía un fuego en mi corazón que nadie me podía detener, que nadie me podía parar. Yo quería comerme el mundo y decirle al mundo y a todo alrededor cuán grande es mi Dios. Pero hoy volteo y lo veo como algo que se quedó ahí atrás. Algo que no está vigente en mi corazón. Un fuego que sí tuve, pero que a lo mejor hoy ya no estoy teniendo. Ya hoy me preocupan otras cosas. Ya hoy hay otras situaciones en las cuales prestarle atención. Pero de aquel fuego que tuve, pareciera ya no tengo nada de aquello. ¿Sí? Bueno, el pueblo de Israel estaba en un contexto así. No tenía más que la noción del Dios de sus padres. Solamente. Cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, ¿y cómo te voy a presentar? ¿Qué les digo? ¿Qué Dios me envía? Y es cuando le dice, yo soy el que soy. Así les vas a decir, yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? A partir de ese momento hay un nuevo nacer, un nuevo comienzo, una nueva experiencia que el pueblo habría de tener delante de Dios. ¿Sí? Pero Dios en su misericordia, en su bondad, no quiere que nos quedemos con un fuego que se está extinguiendo. No lo desea. No desea que ese fuego quede en el pasado más, sino que hoy se encienda por medio de su presencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que Moisés aprendió a lo largo de varias semanas, quizás meses, de estar lidiando con el faraón, con Egipto, antes de sacar a su pueblo? Vamos al Éxodo capítulo 33. Él estaba muy consciente de la dependencia que tenía de la presencia de Dios en su vida. Éxodo 33, versículo 15. Éxodo 33, versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Para este momento Moisés ya estaba muy consciente, estaba muy despierto, tenía totalmente claro que lo que vio hacia atrás, las 10 plagas cayendo sobre Egipto, el mar abriéndose por la mitad, el pueblo pasando en seco y después cayendo los muros de agua sobre los carros del faraón, esos eventos majestuosos de poder y de fuerza, no son nada si Dios no hubiera estado con su presencia en su vida. Para este momento Moisés ya tenía bien claro de quién dependían las cosas. Para este momento Moisés ya estaba bien consciente de que la presencia de Dios era lo que cambiaba todo. Y amado, hoy sigue sucediendo exactamente lo mismo. Aquí nos reunimos a estudiar la Biblia y no sirve de nada si la presencia de Dios no está. No sirve de nada. Somos personas sentadas hablando o platicando acerca de Dios sin nada si Él no estuviera presente. Si su presencia no está con nosotros, no hay cristianismo que valga. No lo hay. No hay buenas acciones, amado. Podemos ser moralmente correctos. De verdad. Hay personas que son moralmente o éticamente muy buenas. Son personas cuyas vidas casi parecen cristianas. Nomás les falta creer en Dios, pero parecen muy cercanos a lo que la vida del cristiano podría ser. Bueno, hay personas así, hermanos, que pueden vivir rectamente y no necesariamente
está la presencia de Dios con ellos. Lo que hace la distinción es la presencia de Dios sobre cada uno de nosotros. Si Dios no está, nada hay que podamos hacer. Miren, amados, Juan el Bautista estaba vestido con nada más un cinto, un cordón de cuero y con una túnica de pelo de camello. O sea, lo más sencillo, lo más a la mano que podía una persona. Pero la presencia de Dios estaba ahí con él. Y Abraham era una persona que tenía suficientes recursos y Dios estaba con él. O sea, no depende de cómo te vistas, cómo piensas ser, si tienes o no tienes buena posición económica, si tienes una buena o no apellido social, etcétera. O sea, no importa nada que tenga que ver con lo que el mundo propone. La presencia de Dios es lo único que hace la diferencia entre que estamos en paz con Dios o no lo estamos. Su presencia, hermanos. ¿Sí me deben entender esto? Ok. Imaginemos este escenario porque así sucedió. El pueblo había visto con sus propios ojos 10 ídolos de los egipcios cayendo uno a uno. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto tenían sus propios dioses. En otras palabras, la plaga, el evento de la serpiente tenía a su propio dios egipcio. ¿Y qué hizo Dios? Se comió las 2 serpientes egipcias, ¿verdad? Y así cada una de las plagas tenían a su vez su representación dentro de las deidades egipcias. Por llamarlo de esta forma, las 10 plagas eran los 10 mayores temores que sufrían los egipcios y tenían su representación en sus dioses. Y sus dioses eran quienes les ayudaban, entre comillas, con sus miedos. Y entonces Dios agarra y comienza a destruir uno a uno sus dioses. Uno a uno comienzan a caer. Aquellas plagas que controlaban sus deidades comienzan a desmoronarse. Tú lo puedes ver, cada una de las plagas tenía su propio dios entre los egipcios. Y cuando ellos le oraban al dios de las moscas, no pasó nada. Las moscas siguieron ahí hasta que le decía Faraón a Moisés: oye, dile a tu Dios que ya, sí los voy a dejar ir. Y dejaban de haber moscas. Ay, mira, el Dios de Israel sí contestó. Nosotros estuvimos duro y duro al Dios de las moscas egipcio. Y así cada uno tenía su propio Dios y sus propios altares. Amados, cuando Dios dice que con mano fuerte los sacó de Egipto, significa que fue derribando cada uno de sus motivos de orgullo. Para que Dios pueda guiarte a salvación, para que Dios pueda darte esa vida en Cristo que necesitamos, esa vida en el Espíritu, necesitamos que vayan cayendo cada una de las cosas que nos aferramos y que creemos que son dignas de confianza. ¿Sí me debe entender? O sea, en nuestros corazones hay cosas a las que nos aferramos. Hay personas que se aferran a cierto tipo de congregaciones, a ciertas formas y formatos. Hay otras que se aferran a doctrinas, hay otras que se aferran a formas, hay otras personas que se aferran a si estoy haciendo esto, si estoy haciendo aquello, si ayudo con esto un poco, si sirvo aquí, si sirvo acá. O sea, las personas se van aferrando y van formando nuevas deidades en sus corazones, aún dentro de las propias organizaciones cristianas, dentro de las propias comunidades. Y entonces Dios tiene que ir derribando una a una para que podamos llegar a ser libres en su totalidad. ¿Sí? Y es un trato difícil en muchas ocasiones. Lo que más temía Egipto era perder a sus primogénitos. Era
lo peor que les podía pasar, porque implicaba un corte en el linaje de sus familias. Recordemos que en aquella época las familias eran muy importantes y los linajes eran muy cuidadosos de contarlos, ¿sí? De manifestar, este es hijo de fulano de tal, y su padre fue tal persona, etc. O sea, en aquella época era muy importante el registro familiar, por llamarle de alguna manera. Entonces, cuando cortó Dios con los primogénitos de Egipto, se quedaron aterrados los líderes de Egipto. Pero Dios, con mano fuerte, sacó a Israel de esa forma. Y después los guía por el desierto. Y se los lleva no por el lugar comercial donde había las rutas de comercio, sino se los lleva por la parte más complicada, más difícil. Y entonces dijo Egipto, ya los tenemos. O sea, se fueron, en lugar de irse hacia arriba, se supone que iban a Canaán, ¿no? Pues, se fueron hacia abajo. No, de aquí nos agarramos. Vamos sobre ellos. Y entonces se los lleva a los carros de Faraón, se los llevan por la misma ruta que Dios había trazado para su pueblo. Amado, Dios nunca va a usar las mismas rutas que la mayoría de la gente usa. Nunca lo hace. Porque no le glorifican. No le van a glorificar. Siempre usa cosas o medios inusuales para glorificarse. Porque ahí es donde realmente se nota que hay Dios en Israel. Sí. La mayoría de los seres humanos buscamos por donde ya pasaron los demás, ¿no? Esa es nuestra seguridad. Por aquí ya pasaron, pues por aquí me voy. Sí, amado, la verdad es que Dios siempre usa formas de llevarnos que no son para nada usuales o habituales. Siempre nos va dirigiendo por cosas, por rincones que decimos, ¿de veras es por aquí, Señor? ¿En serio quieres que por aquí entre? Dárrete feo. Sí, sí, por aquí quiero que entres. Así se los llevo por la zona más difícil y los coloca frente al problemón del mar muerto. Hasta ahí ya habían llegado. Hasta ahí llegaron con sus piececitos, ¿no? O sea, hasta aquí llegamos. Ya de ahí, ¿qué pueden hacer? Nadar. Pues sí, tiene buena distancia el mar. Sí, sí tiene buenos kilómetros de distancia entre la costa y costa. ¿Qué hacían? Hasta ahí habían llegado. En todas estas cosas, Dios estaba queriéndoles demostrar algo a este pueblo. Estaba queriendo decirles algo. Confía en mí. ¿Por qué Dios destruyó los 10 dioses más importantes de Egipto, de los egipcios? Para demostrarles que podían confiar en Él. Que Él estaba por encima de todo lo que conocían. Porque lo único que conocían los israelitas hasta ese momento eran los dioses egipcios. Porque del Dios de sus padres, pues nomás de oídas. Pero en ese momento Dios les demuestra que está por encima de todo lo que conocían. De los dioses egipcios. Amado, Dios te quiere demostrar que está por encima de todo lo que conoces y de todo lo que has creído hasta el día de hoy. De verdad. Cada día que pasa, cada nuevo momento es una gloria distinta para cada uno de nosotros. Todo lo que conoces acerca de Dios no se compara a lo que Dios quiere que conozcas de Él. Todavía falta mucho por conocer acerca de Él. Y es bueno, porque siempre nos va a estar maravillando. Siempre nos va a tener asombrados y glorificándole en todo momento. Para los egipcios, la ruta que tomaron era absurda. Era literalmente era un acto de locura. Pero para Dios no. Y luego los llevan del mar. No, dijeron los egipcios. O sea, su Dios no sabe ni dónde está. O sea, su Dios no tiene ni idea
de hacia dónde los llevó. Moisés de plano los llevó a la muerte segura. ¿Sí? Y entonces se abre el mar por la mitad, por donde no había camino, amado, por donde no se podía pasar. Jamás nadie había pasado por donde Dios llevó a su pueblo. Eso a mí me deja muy claramente algo en mi corazón. Dios jamás me va a llevar por donde llevó a otras personas. Siempre tendrá un camino nuevo, una nueva historia que contar de por donde me lleva, por donde me guía. Siempre tendrá algo nuevo para cada uno de nosotros, si nos atrevemos a confiar. Sí me doy a entender hasta aquí, hermanos. Así que voltear hacia atrás solamente para aprender lo que no hay que hacer, nada más. O sea, voltear para atrás nada más hay que saber, hay que tomar nota de esto porque esto no hay que hacerlo. No me vaya a pasar lo mismo que a los que le sucedió antes. Pero cada camino se va abriendo delante de nosotros de una manera nueva y distinta. ¿Sí? Sin embargo, llegan al pie de Sinaí y ahí es donde hacen el becerro de oro, a pesar de todas las cosas que ya habían visto. Y amados, aquí es donde vale la pena hacer una reflexión para con nosotros, porque creo que todos podemos decir que ya llevamos un trecho andado en la vida cristiana. Algunos ayeres, algunas lunas en la vida cristiana, ¿no? Algunos años en la vida de fe. Ellos también tenían muchas cosas que ya habían visto de Dios, muchos portentos hermosos, grandes cosas. Y aún así, estando al pie de Sinaí, su corazón impulsivo e impaciente los llevó a pecar contra Dios. ¿Sí? Y entonces colocan este becerro de oro y lo adoran, sabiendo que ninguna de esas esfinges les había servido a los egipcios. Ninguna de ellas les había servido. Todas y cada una de ellas habían sido hechas pedazos. ¿En qué estás poniendo tu confianza el día de hoy? ¿Cuál es tu becerro de oro? Porque seguramente que todos tenemos una trayectoria y hoy en día quizás no estemos viviendo lo que Dios desea, porque hay en el corazón becerros de oro o ídolos en nuestras vidas. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que le pretextas a Dios cada vez que Él tiernamente te dice, ven, sígueme? ¿Cuál es el argumento que le das a Dios? ¿Qué es lo que Él quiere para ti? Y que tú le dices, mejor después, mejor otro poquito más, un tantito más por aquí. ¿Cuál es el becerro de oro en tu vida? ¿Sobre qué está sustentada tus convicciones y tus anhelos? Sí. Fíjense lo que dice en el mismo capítulo. En el capítulo 33, versículo número 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré, fíjense lo que les está diciendo Dios, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al freseo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero mira lo que dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino.
vaya noticia que estaba recibiendo ahí el pueblo. Dios iba a cumplir su promesa, pero ya no de la manera en que originalmente él quería. Le está diciendo al pueblo: sabes que yo voy a cumplir mi promesa, lo que yo he dicho lo voy a cumplir, pero lo voy a hacer a través de un ángel, no de mi presencia, porque eres un pueblo demasiado rebelde, duro de servicio. Vamos a ver a lo largo de tu lectura bíblica, tú vas a ver varias veces esta expresión: dureza de servicio, dureza de corazón, es decir, un corazón o una actitud poco mansa ante lo que Dios quiere enseñarnos. La cerviz es esta parte de aquí atrás, aquí, en la nuca, ¿sí? En la base de la cabeza, por la parte de atrás. ¿Por qué le llaman que son un pueblo de dura cerviz? Bueno, en la época en la que se escribe la Biblia, a los animalitos se les ponían se les llamaban yugos, y se colocaban justamente a la altura de la cerviz, ¿sí? O sea, en la base de la cabeza. Podían ser animalitos, los bueyes, caballos, o sea, cualquier animalito puede tener un yugo sobre su cerviz, ¿sí? Sobre esta altura del cuello en los animalitos. Bueno, cuando Dios le dice que al corazón de Israel que es de dura cerviz, quiere decir que lo que tienen aquí atrás, la cabeza, es demasiado duro, y lo que va a provocar el yugo es lesiones. Es decir, si tú le pones a un animalito que tiene una cerviz dura un yugo, lo que le va a provocar es que se va a lastimar. Al yugo no le va a pasar absolutamente nada, pero es de madera. Lo que va a pasar es que al animalito se le va a abrir la carne, se le va a abrir la cerviz, ¿sí? A la altura de donde va el yugo, y va a ser sumamente doloroso para el animalito. A eso se refiere con duro de cerviz, o sea, va a ser doloroso el yugo cuando la cerviz resulta ser dura. Entonces, para nosotros, ¿qué significa esto? Cuando nos resistimos a la voluntad de Dios, cuando nos endurecemos ante lo que Dios nos está queriendo enseñar, cuando Dios quiere dirigirnos de una manera y nosotros nos aferramos, neceamos, buscamos tener la razón para con Dios, buscamos decirle a Dios: es que las cosas no creo que sean así, Señor, yo creo que deben de ser de esta otra forma, yo pienso que debe de ser de esta manera. Pues así yo lo vi que en el pasado, ¿por qué tendrían que ser distintos hoy en día? Y entonces comenzamos a aferrarnos a cosas del pasado y endurecemos nuestra relación con Dios. Nos ponemos rígidos en lugar de permitirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos lleve confiadamente. ¿Sí lo entendemos hasta aquí, amados? Dios no iba a ir con el pueblo de Israel, porque era un pueblo a quien podía consumir en un momento. O sea, era tan duro su servicio, era tan resistente, tan difícil de que creyera y confiara en él, que Dios de plano le dice: ¿sabes qué? Mejor no subo contigo, porque vamos a acabar mal y vas a terminar perdiendo tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es santo y el pueblo no lo era. Y Dios le dice: no vamos. No, Dios le dice: no voy contigo. Si lo vas a hacer, yo encomiendo a mi ángel para que vaya delante de ti. Mis promesas las cumplo, pero yo no voy. Dice el siguiente pasaje, versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué hicieron? Vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos. No eran buenas noticias. Para este momento, el pueblo ya estaba diezmado. Para este momento, parte del pueblo que se había arrodillado ante el becerro de oro había sido echado fuera, desechado.
los habían matado. ¿Sí? Y entonces los que quedaban eran los que sí querían servir a Dios. Bueno, pues ni aún así, aún con el corazón deseoso de servir a Dios, dejaban de tener dura su servicio. Tenían el corazón de decir, yo quiero ir por Jehová de los ejércitos. No fueron destruidos cuando Moisés lanza las dos tablas de piedra en contra de ellos y que les dice, no son dignos de recibir esta ley. ¿Sí? Se separa el pueblo en ese momento. Los que querían el becerro de oro de entre los que querían seguir a Dios. Bueno, a estos que querían seguir a Dios es a los que les está diciendo esto. ¿Sí? Sabes que yo voy a cumplir mi promesa contigo, pero yo no voy contigo. Ouch. Y eran los que le dijeron, sí, Señor, yo te sigo. Todavía tenían el corazón endurecido. Es decir, se llenaron de pánico al ver que Moisés no había muerto. Sus conciencias le dijeron, ahí viene Moisés y nosotros ya hicimos nuestro becerro de oro. Y entonces les dijo, quien esté por Jehová, vénganse de este lado. Yo me voy con Jehová. O sea, ya decía yo, me tenía angustiado, ya decía yo que me tenía que ir por este lado. Qué bueno, pero no lo es todo, hermano. A estos que se habían ido, sí, del lado de Moisés, porque los demás fueron acabados, a estos se está refiriendo diciéndoles, yo no voy contigo. Ay, Señor, ¿qué no viste que de verdad quería seguirte? Porque a veces somos así, amados. Le decimos a Dios, de veras quiero seguirte, Señor. Pero Dios voltea y ve nuestras actitudes, ve cómo le pretextamos cosas, cómo le argumentamos, cómo le decimos, Señor, pero por aquí mejor de esta manera, mejor de esta otra forma. Y entonces, ante estas circunstancias, Dios dice, ¿sabes qué? Yo no voy contigo. Pero si ya te demostré que sí quería seguirte, Señor. Ya vine, ya estoy aquí. Qué bueno, pero no lo es todo, ¿no? Qué bueno que Dios nos ha reunido. Bendito sea Dios que nos trajo, pero no lo es todo, ¿eh? Puede todavía decirte Dios, tu corazón sigue igual de duro. Tu corazón no es recto. Y si yo voy contigo, vamos a tener dificultades serias. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Dijo, no. Ya estaba más consciente, ¿verdad? En ese momento de decir, no, es que sin Dios, aunque envíe a alguien de su parte, ya vimos que es lo que hace. No, sin su presencia no muevo un pie. Por eso Moisés dice en textos más adelante, si tu presencia no ha de ir conmigo, ni nos muevas. Y en el versículo 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sí? Era tan importante ya les había caído el 20 de decirles que no soy nada sin Dios. De verdad, cometo uno y otro error, uno detrás de otro. Y termino por siempre equivocarme. Siempre le estoy regando en cada momento y en cada circunstancia. Si tu presencia no me ayuda, Señor, yo no quiero ya dar un paso nunca más sin que vengas conmigo. Que podamos llegar a decir así, hermanos, ya no quiero dar un paso más si tu presencia no está conmigo. Qué mala noticia, ¿no? Y eso que ya habían dicho, sí te voy a seguir, Señor. ¿Qué fue lo que sucedió unos textos antes? Fíjense lo que dice, versículo número 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel,
Vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Había una advertencia muy seria en parte de Dios, es decir, aunque me hayas dicho que sí me vas a seguir, tu corazón está bien endurecido. Y con todo y que viste que tus dioses, o los dioses egipcios, no sirvieron para nada. Y con todo y que viste que donde no había camino, te abrí camino. Y cuando decías, ayúdame, ahí estaba para ayudarte. Pero hoy que te digo, sígueme, dices, ay Señor, pero mejor de esta forma, mejor de esta manera. Aquí vemos a un pueblo que está humillándose delante de Dios. Versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. O sea, ya ni siquiera podía estar cerca del campamento, el tabernáculo de reunión. O sea, era un momento muy solemne y de mucha tristeza. No eran buenas noticias las que se escucharon. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Ya había cambiado su postura. Ahora lo que ellos hacían con mucho dolor, con mucho pesar, era decir, a ver qué noticias trae Moisés del tabernáculo. O sea, se levantaban tristes, ya no tenían sus atavíos de lujo, de fiestas, sino que ya había tristeza en el corazón. Se ponían a la puerta y veían pasar a Moisés, que iba rumbo al tabernáculo. Y en sus corazones meditaban y decían, espero que haya buenas noticias. Aquí estoy dispuesto, Señor. No tengo nada más que pueda ofrecerte. Sé que merezco las consecuencias de mis actos. Sé que merezco las malas noticias que he recibido, porque no he sido leal a ti, Señor, porque no he sido fiel, porque me has marcado en muchas ocasiones cómo quieres que camine y no lo he hecho. Y entonces se ponían en la puerta y veían cómo iba Moisés. Y esperaban a ver en qué momento caía fuego del cielo o algo. O sea, realmente estaban en un estado de expectativa, no positiva, sino una expectativa de decir, ya sé lo que merezco. Ya sé y entiendo por qué Dios no me ha permitido hacer ciertas cosas. Porque no he sido educado para comer. Continúa diciendo la escritura. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Qué más podían hacer? ¿Qué más podemos hacer, amados? ¿Hay algo que Dios pueda recibir de nuestras manos? ¿Alguna buena acción? Puedes voltear hacia atrás y decir, pues esto sí lo hice bien. ¿Hay algo en tus manos o en mis manos que pueda recibir Dios? ¿Qué nos queda? Solamente humillarnos y decirle, Señor, somos como ese pueblo de Israel, que no queremos dar un paso fuera de tu presencia. Ya no más. Ya no más, Señor. Tu presencia es lo más valioso que podemos tener. Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, hermanos. O sea, vemos una actitud de ellos de decir, adoraron. O sea, ¿qué más pueden hacer? Portarse bien, hacer promesas. Ya Dios les dijo que era un pueblo de dura cerviz. Ya Dios
nos dice que somos un pueblo de dura cerviz, ¿qué nos queda? Sino postrarnos y adorar y esperar. ¿Qué es lo que ha de hacer Él? Porque nuestras vidas se han ido por caminos distintos en muchas ocasiones. Hemos hecho a lo mejor lo malo delante de los ojos de Dios. Y lo sabes. Y tu conciencia sí está despierta. Y sí te hace saber que Él te miró, que Él te ha visto en tus pensamientos, en tu corazón, que Él ha estado presente en tus sueños, que ha estado presente en cada paso que das, porque sí lo estaba amando. El pueblo de Dios decía, pues el Dios de mis padres, pero cuando se presenta con Moisés dice, he oído la aflicción de mi pueblo. O sea, sí estaba. Que no lo veamos es distinto, pero siempre ha estado ahí. El problema tiene que ver con el corazón del hombre, que no lo vemos. Siempre estuvo presente en la aflicción del pueblo, y por eso envió a Moisés. Pero aún así, no porque sabía Dios en su corazón que el pueblo anhelaba esa libertad, y aun cuando la estaban disfrutando, no querían entender. Ya disfrutaban de una libertad, ya no estaban bajo el yugo de Egipto, pero en su mente y en su corazón no querían el yugo de Dios, no querían confiar en Dios. Versículo siguiente, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla como cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová. O sea, él entraba, recibía instrucciones y se retiraba. Y el pueblo nada más lo veía pasar de regreso y no les decía nada. ¿Qué momentos cuando Dios hace silencio para con el pueblo y no te brilla nada? Qué difícil es cuando Dios cierra sus labios y ya no te instruye, y ya no te bendice, y ya no te nutre nada. Y pareciera que siempre estás con hambre y sed de justicia y para nada eres saciado. El pueblo duró 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hubo profeta que se levantara. No hubo nadie que anunciara el nombre de Jehová. 400 años. Es guardar silencio. Y Moisés nomás entraba y seguía. Y todos así esperando. No dijo nada. Pero sigo con vida. ¿Qué significa esto, Señor? Todavía no me has consumido. ¿Qué significa eso? Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Le está diciendo Moisés a Dios en el momento en el cual está en el tabernáculo. Tú me dices a mí, saca este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has yo también gracia en mis ojos. Lo que está haciendo Moisés es decirle a Dios, oye, tú me prometiste algo, me dijiste, saca este pueblo. Y me dices que me conoces por mi nombre, o sea, siempre has estado conmigo, Señor. Es lo que tú me dices. Pero no me has dicho qué es lo que debo de hacer todavía. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Pues estamos aquí, cada día sale la gente a la puerta del tabernáculo, entro, hablo contigo, pero no hay nada más, no hay instrucciones, no hay una visión, no hay hacia dónde caminar, no hay un camino que seguir. ¿Hacia dónde vamos, Señor?
Versículo 13 dice lo siguiente: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés le pide a Dios varias cosas. Le dice: dices que he hallado gracia delante de ti, pues aquí estoy, Señor. Y no me has dicho qué hacer. Ahora te ruego que me muestres tu camino. O sea, ¿qué le está pidiendo? ¿Por dónde quieres que andemos, Señor? ¿Por dónde quieres que andemos? ¿Con qué finalidad o qué finalidad tiene que Moisés le pidiera a Dios que le mostrara su camino? Para que te conozca. O sea, el camino tiene un propósito, amado: que Dios se dé a conocer delante de ti. Dios se va a dar a conocer delante de ti. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Está intercediendo Moisés aquí, está diciéndole: por favor, no nos abandones. No nos dices que haya gracia delante de ti, por favor, llévanos. Llamado, esa es una oración de alguien que intercede, de alguien que ama, de alguien que se preocupa, que está consciente de que sin la presencia de Dios no hay nada. No hay nada que podamos hacer. Versículo siguiente: y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cambió Dios su corazón a favor de su pueblo. ¿Por qué? Porque encontró un solo corazón, uno solo, que le decía: Señor, muéstrame tu camino, dime qué es lo que quieres que haga. Y al resto de las personas las encontró respetuosas, reverentes, entendiendo que sin la presencia de Dios no hay nada. Si lo alcanzamos a entender, hermanos. ¿Qué fue lo que Dios encontró en su pueblo en este momento? Un cambio en su manera de pensar y de actuar. Se había generado un cambio. Y entonces ahora decía: mejor es esperar y adorar. Amados, hay momentos en los cuales no nos queda ninguna otra cosa más que adorar a Dios. Decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame de verdad, porque sin ti no puedo hacer nada. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, hasta que pasen tus quebrantos. Sí. Amados, estamos aquí contemplando cómo lo que Dios había determinado hacer se contuvo de hacerlo, porque encontró corazones, un corazón que le dijo: enséñame tu camino, y el resto dispuesto a seguirlo. Esto cambió las cosas. Dejó de ser un pueblo, por lo menos en este momento, duro de servicio. Versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira, mejor nos morimos aquí a irnos sin tu presencia. Sí. Es bien importante entender esto, amados, y meditarlo realmente. El pueblo vio grandes cosas, pero con todo tenía un corazón endurecido. Amado, yo sé que a todos nos han lastimado, que en todos hay un corazón que en algún punto nos desilusionamos, pero no es excusa para endurecer nuestro servicio. Sí.
sino más bien para humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y meditar en esto.